Entonces yo diría que esto lo podemos entender como el efecto Jabulani, ¿verdad?, sobre el paradigma deportivo, una desviación de la trayectoria que tiene que ver con la diferencia entre el fútbol en estadio y el fútbol en pantalla. ¿Qué sucede? En el fútbol presencial, cada uno de los que asisten al estadio ocupa un lugar dentro de esa totalidad, un lugar que les es asignado por una serie de circunstancias, entre ellos la capacidad económica, pero que en todo caso está determinado por, ¿verdad?, el estadio como tal, que es un lugar ajeno a cada uno de los que asisten. Mientras que en el fútbol en pantalla se producen un conjunto de efectos de proximidad, donde la noción a distancia no la tenemos que entender como lejanía, sino por el contrario, como producción de una cercanía que tiene efectos singulares sobre la subjetividad y la idiosincrasia, las costumbres y sentimientos de los que asisten. Y esto ha aumentado con la tecnología y particularmente en este mundial, a punto tal se recordará que una de las cuestiones debatidas y puestas, digamos, en la mira de la discusión fue la intervención de la tecnología en los fallos arbitrales, cuando estos podían ser desacertados o eventualmente pudieran ser asistidos a... Esto nos muestra que la pantalla permite una proximidad con la jugada, que se ve como si se estuviera a pocos metros, por los artilugios actuales de la técnica, eso poco importa, las cámaras móviles, la posibilidad de disponer de zoom, de aproximaciones a la escena instantáneas, etc. Entonces se produce una proximidad de la jugada que en el estadio no existe, de manera tal que el sentimiento del televidente acompaña en términos extraordinariamente más precisos la circunstancia. ¿En cuál es la economía simbólica de esa proximidad mayor que propicia el fútbol en pantalla por contraposición al fútbol en estadio? Y esa proximidad puede ser entendida en la diferenciación que hace Marie-José Monsaïn entre incorporación y encarnación, que para Marie-José Monsaïn son las dos facetas complementarias y siempre enrabadas entre sí de la imagen, desde que la cultura de la imagen surge en nuestra civilización, vinculada a ¿verdad?, la función o la condición de mediación que es propia a la imagen. Ahora, ¿qué es la incorporación? Bueno, la incorporación es formar parte de, nos incorporamos, nos integramos a, ¿verdad? Y la encarnación, ¿qué es? Bueno, la encarnación es el sentimiento, es el conmoverse por. Entonces, estos dos aspectos siempre están presentes en la imagen. La imagen nos lleva a formar parte de algo. Por otro lado, nos toca fibras íntimas y los dos aspectos siempre están presentes cuando interviene la imagen. Era un paradigma determinista y que nos decía que la prosperidad determinaba la calidad deportiva. Y este paradigma se ha visto desmentido más de una vez. Por ejemplo, en el Mundial de 98, la participación de las repúblicas de la antigua Yugoslavia, en esos momentos envuelta en llamas, ¿verdad?, y despedazada por luchas internas que llevaron a la división y a la escisión de las antiguas repúblicas que conformaban la Yugoslavia, ¿verdad? Sin embargo, los representantes deportivos en el momento de la mayor tragedia nacional tuvieron en ese Mundial de 98 muy buenas performances deportivas, que por lo tanto no tenían ninguna vinculación con la circunstancia social en su prosperidad. El otro elemento todavía más claro es la supuesta supeditación, también determinista, del fútbol a la política, es decir, aquella noción tan vigente, particularmente para el paradigma celeste del Uruguay, según la cual, ¿verdad?, el poder político necesariamente iba a beneficiar de
¿verdad?, los avatares futbolísticos, sobre todo si estos eran favorables. Y en todo caso la ideología, ¿verdad?, lograba fagocitar la significación del deporte. Bueno, esto, como acabamos de verlo, tampoco es cierto. Es decir, la derrota deportiva, incluso en esas condiciones, genera sin embargo el entusiasmo popular que se desencadena como tal y como tal reclama incluso la intervención de los poderes públicos para acompañar un festejo que ya está, ¿verdad?, auspiciado por la colectividad misma y para nada, digamos, inscrito en un logro institucional. Entonces, esto para mí es extraordinariamente revelador, porque cómo se ha acuñado el mito de Maracaná y de la Garra Charrúa. Se ha acuñado en función de que Uruguay ganó porque hubo una circunstancia psicológica favorable, es decir, porque Obdulio enfrió el partido, porque dijo los de afuera son de palo, porque había un aplomo asombroso en el mono Gambetta, ¿verdad?, uno de los jugadores característicos de aquella selección. Siempre aparece el aspecto psicológico y moral como el elemento propio, y en ese año y en la circunstancia anterior, Uruguay enfrentó, el seleccionado Uruguay al de Brasil, en 4 oportunidades al seleccionado de Brasil, siempre además en territorio brasileño, no solo en aquella final, sino en el periodo de 2 años, en varias otras contiendas. Uruguay ganó 2 partidos y Brasil ganó 2. O sea, estamos hablando de selecciones de calidades análogas, como los resultados estaban diciéndolo, y como Maracaná. O sea, acá tenemos un registro del paradigma celeste. Nuestra condición triunfal reside en una subjetividad cargada de moral y de condiciones morales, y no en la calidad técnica, y no en la capacidad futbolística. Y ese punto es absolutamente clave para entender cómo se ha desarrollado el paradigma celeste y cómo se ha desarrollado el desempeño futbolístico de Uruguay. Y este aspecto ha sido además subrayado últimamente por muchos comentaristas, y el propio Tavares vuelve sobre este aspecto reiteradamente al cuestionar que haya una traducción directa al resultado del trabajo deportivo. Y ¿qué sucede? Que este fútbol resultado ha terminado por disminuir la calidad del fútbol uruguayo a partir de los años 60. Entonces, esto es lo que explica tanto el descaecimiento del fútbol como la dificultad técnica que incluso en esta selección, Tavares en particular, pero muchos otros, los comentaristas han observado una y otra vez, hay una dificultad enorme en la creación de juego. Estamos ante una generación distinta. Sí, estamos ante una generación distinta, pero ¿qué es lo que la hace distinta? Y lo que la hace distinta es, una vez más, la tecnología y la globalización. Ese punto que no es suficientemente avisorado, quizás es también un efecto Jabulani, un efecto de la tecnología. Pero ¿qué es lo que ahora lo ha mejorado futbolísticamente? Solo la dedicación de Tavares, el hecho de haber tenido un trabajo ordenado, eso por cierto que es encomiable, es solo la unión y, digamos, la solidaridad entre los jugadores. 2 equipos uruguayos, Defensor y Danubio, comienzan a introducir en el fútbol, como efecto de cierto páramo deportivo que es retomado bajo otro ángulo, escuelas de fútbol de jóvenes jugadores que enriquecen al club en el sentido propio deportivo, pero además en el sentido de las transferencias y ventas para el extranjero, que vamos a ver es otro elemento coayudante en ese reverdecimiento del fútbol uruguayo, paradójicamente. Pierde jugadores, pero gana mundialidad. ¿Qué sucede? Son 2 elementos. Por un lado, la reversión de aquella idea de que hay una suerte de fuente moral y psíquica inagotable que, digamos, está anclada en una, digamos, hondura del ser nacional, que es la Garra Charrúa. No, el fútbol hay que jugarlo y hay que aprenderlo. Y por cierto que se aprende como cualquier otra habilidad y cualquier otra capacidad. 2, el equipo, estos jugadores, ¿verdad?, producto de esos semilleros del fútbol, han tenido trayectorias en equipos mundiales, en equipos europeos en particular, y conocen el fútbol de más alto nivel que se juega en el mundo de hoy, y hablamos de nivel en varios sentidos,
en el económico, en el organizativo, viendo en el caso de los equipos europeos como España, ¿verdad? Por ejemplo, de las transacciones, ¿verdad? El favorecer las vinculaciones de los empresarios que gestionan las transferencias y que hacen un verdadero mercado futbolístico, más allá de los aspectos buenos o malos que eso pueda tener en ciertos sentidos. Entonces tenemos para el paradigma celeste un efecto Jabulani que tiene que ver con la idea de que el fútbol, como cualquier otra actividad de la sociedad, por cierto, solo va a acrecentarse y a desplegarse en la medida en que se acreciente el acervo y la calidad de la colectividad como tal, y particularmente de su condición cultural.